Bueno, la clase de hoy, bueno, ya ve, por ahí en la clase de hoy es una clase bastante extensa, es un tema no menor dentro de la biología, que es la diferenciación, van a ver que ya empezamos a retomar, sobre todo en la clase cáncer, ya empezamos a retomar un montón de cosas que ya estuvimos, todo, la traducción, lo que es señalización, ¿sí? Comunicación entre células, como lo hayan visto. Son temas que, bueno, van a tener que ver de alguna manera y van a ver que acá van a volver. Yo les voy a sumar algunas vías que ustedes no vieron, como bueno, son necesarias para este tema, pero en términos generales son más o menos similares el mecanismo de acción. Obviamente tienen sus proteínas, tienen sus mecanismos de regulación, etc. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es diferenciación, como les decía, y es un tema bastante interesante y bastante arduo, por lo cual vamos a tratar de circunscribirlo para que ustedes tengan las herramientas para entender el tema, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de diferenciación, sobre todo porque cuando vayamos viendo hacia el final de la clase vamos a ver que es muy interesante el tema, sobre todo con lo que tiene que ver con terapias celulares. ¿Sí? Entonces es bastante importante, pero así como es muy importante, tiene también un montón de información y cada día hay más información, por eso vamos a tratar de circunscribirlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de diferenciación o cuando estamos pensando en un tema como es la diferenciación, el tema de la diferenciación surge, ¿sí?, a través de la pregunta de cómo se forma y cómo se mantiene un organismo. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan que, perdón, vamos a ocultar así. Y ahí ponemos, porque ustedes ya lo saben, es una pregunta, y es bastante obvio lo que les voy a decir, el organismo está formado por diferentes tipos de células. También saben, en realidad, no me va a dar el pasador de diapositivas, ahí está. También ustedes saben que todos esos tipos celulares provienen de una única célula que se forma por un linfocito o el espermatozoide. Entonces, la pregunta que se hicieron durante mucho tiempo, ¿sí?, es cómo pasamos de esa única célula a generar un organismo complejo, en el cual hay diferentes funciones, diferentes tejidos, diferentes tipos de células. Ese fenómeno, que se conoce como morfogénesis, involucra la diferenciación. Pero también, y que no es menor, como yo les decía, otra de las cosas que involucra a la diferenciación es la renovación de los tejidos. Nosotros tenemos tejidos que están constantemente renovándose, y para ello tiene que existir, ya les anticipo, un pool de células madre, que vamos a ver que estamos hablando cuando hablamos de células madre, que tienen que ir dando origen a esos tejidos especializados para que se produzca la renovación. Vamos a ver un caso particular, como es el caso del intestino, en el cual se está renovando constantemente ese epitelio, entonces tenemos que tener ese proceso de renovación de tejidos que involucra, como yo bien les decía, al proceso de diferenciación. Y el proceso de diferenciación, por eso me preguntan por qué la diferenciación, es un conjunto de cambios en la estructura o en el funcionamiento de una célula, órgano u organismo que conduce a una especialización. Es decir, la diferenciación es una especialización. Y si bien nosotros vamos a hacer un poco de historia ahora, vamos a ver cómo se fueron descubriendo de alguna manera todos esos mecanismos, ustedes ya saben que ese proceso de especialización celular involucra el control de la expresión genética. Es decir, se cree que la diferenciación va a estar en qué genes se están expresando y cuáles no. ¿Está? Pero bueno, esto nosotros lo sabemos bastante, lo tenemos bastante incorporado, por así decirlo. No fue algo tan sencillo, ¿sí? Requirió bastante tiempo de investigación. Y una de las preguntas que se hacían, ¿sí?, es ¿por qué tenemos diferentes tipos celulares? Esta información está en el ADN. ¿Por qué no es una pregunta filosófica, sino por qué aparecen diferentes tipos celulares? ¿Sí? Otra cosa, el ADN es igual en todas las células. Piensen que estas preguntas se las hacían no hace tantos años, en 40, 50 años, se seguían haciendo estas preguntas. Y la otra pregunta, que es muy importante, ¿puede un tipo celular dar otro tipo celular? Bueno,
Vamos a tratar de responder todas esas preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, la diferenciación, como yo les decía, primero lo vamos a ver desde el punto de vista de la especialización, la diferenciación de única célula a un organismo. Entonces, lo primero que, bueno, los primeros indicios en los cuales nosotros teníamos cuál es el plan, cómo es el plan que hace que una única célula transforme un organismo, empezaron a dilucidarse cuando se hacían, sobre todo experimentos desde el punto de vista de la embriología experimental. Tomaban un embrión y van a hacer un Uno de los experimentos más interesantes, que se llamó el gran experimento fantástico, fue este experimento hecho por Spearman, ¿sí? Spearman lo que hizo fue tomar un embrión, tomar un pedacito de ese embrión, ¿sí? Que era el labio dorsal del blastoporo, y pasarlo a otro embrión. Y automáticamente lo que veía es que se formaba dos organismos, o sea, dos individuos, siameses, o sea, únicos, que compartían diferentes tipos celulares y diferentes tejidos. Y lo interesante de esto es que la cuña, de esa manera, el término de inclusión, él habla de que esas células inducían a la formación de un organismo. Este experimento tan importante, ¿sí? Que después dio el nombre a esa estructura que se llama organizador de Spearman, y por el cual Spearman recibió el premio Nobel en el año 1932, era muy interesante por esto. Hay algo, un grupo de células que determina, que induce que otras células adquieran una especialización y diferenciación determinante. ¿Sí? Acá hay una historia bastante interesante. Spearman trabajaba con Mangold. Mangold era su asistente, que estaba haciendo investigaciones con él, pero Mangold no recibe el premio Nobel. ¿Saben por qué no recibe el premio Nobel? A pesar de que ella hizo el experimento. Mangold muere en un accidente porque explotó de estufa. El premio Nobel no se da post-mortem. ¿Sí? Así que pobre, lamentablemente no pudo recibir el premio Nobel. Entonces, hoy por hoy, ustedes van a encontrar que el organizador no es solamente organizador de Spearman, sino que es organizador de Spearman-Mangold, ¿sí? En honor a que pobre estuvo trabajando en el recibir el premio Nobel. Bueno, y otro experimento que después va a volver a aparecer este señor, que falleció hace muy poquito, el 7 de octubre falleció, ¿sí? A los 92 años, es John Burdon. John Burdon hizo un experimento que vamos a ver en conjunto con quién le dieron el premio Nobel, compartió el premio Nobel con otra persona, lo vamos a ver al final de la clase. Hizo un experimento sumamente interesante, como yo les decía, en el 2014 recibió el premio Nobel. Él tomó ovocitos de Xenopus lavis, que es una rana, y tomó también células intestinales de un rana. Lo que hizo fue sacar el ovocito del núcleo y ponerle el núcleo de la célula del intestino del rana. ¿Y eso qué hacía? Generaba un organismo. Entonces fue la primera vez que se demostró que el núcleo conserva toda la información genética para dar un organismo. Es decir, que existe una totipotencialidad, ¿sí? Y que evidentemente lo que hay una reprogramación nuclear, porque yo estoy tomando un núcleo que pertenece a una célula intestinal y puede dar todo. Esto fue importantísimo. Imagínense que estábamos preguntándonos si el ADN cambiaba, si se conservaba el ADN, si estaba toda la información en ese núcleo. Entonces, una cosa muy importante era, bueno, perfecto, estamos hablando de anfibios. Y estamos hablando de una célula intestinal de renacuajo, que en realidad el renacuajo es un estadio posterior a la rana adulta. Entonces, esas células que él tomó en realidad son células que no están completamente diferenciadas. Entonces, la pregunta que surge a continuación es, bueno, si la célula está completamente diferenciada, ¿ocurre esto también? Y otra pregunta no menor que surgió es, con los mamíferos, ¿ocurre lo mismo? Bueno, ustedes son jóvenes, pero cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, estaba ingresando a la facultad, pasó algo que revolucionó completamente la ciencia y que se hablaba todo el tiempo de eso, que fue la primera clonación de un animal, de un mamífero, ¿sí? Dolly. Yo no creo que son muy jóvenes, pero fue el primer mamífero clonado. ¿Sí? El 5 de julio, fíjense, del 96, yo estaba terminando el año, no estaba acá, soy tan viejo.
Entonces, bueno, en Escocia, Ian Wilmut lo que hizo fue clonar por primera vez un mamífero a partir de una célula del organismo adulto. Y para hacer un poquito de memoria, nada más para que ustedes vean, fíjense lo que hicieron este grupo de investigadores fue ¿sí? Lo que se llama la transferencia de un núcleo de una célula somática. Entonces, lo que hicieron fue tomar una célula del tejido mamario de una especie particular de oveja, Aceta, Dorset, tomaron esas células, las cultivaron, y lo que hicieron después fue agarrar y tomar el núcleo, en realidad lo que hicieron fue transferir el núcleo a un ovocito fecundado de una especie, pero de otra raza. Scottish Blackface, o sea, la de cara negra. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron ese ovocito, le quitaron el núcleo, un ovocito fecundado, tomaron a esa célula de la cual habían cultivado, le dieron un impulso funcional, le dieron un impulso eléctrico. Y con ese impulso eléctrico se funcionaron. Es un experimento que tiene muy poca potencia de éxito, puede ocurrir. Lo que hicieron fue directamente tomar esa nueva célula que habían generado con el citoplasma del ovocito, junto con el núcleo de la célula de la oveja adulta, y agarraron y ¿qué hicieron? Lo inyectaron en una madre adoptiva. ¿Sí? Fíjense que de una oveja cara negra terminó dando una hija, así se dieron cuenta que era de la otra raza. Y esa fue Dolly, y fue el primer animal clonado. Entonces, de vuelta, esto era muy importante, ¿por qué? Porque a partir del tejido adulto, un mamífero, se podía generar un mamífero genéticamente idéntico. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas que hicieron, bueno, ¿es idéntico los núcleos de los donadores? Y otra cosa importante que ustedes lo habrán escuchado nombrar. Esto es muy interesante. La edad de Dolly, ¿cuál era? La de la oveja de la cual obtuvieron la célula, o tenía la edad de un recién nacido. O sea, ¿qué pasó? ¿Se resentió el núcleo en ese sentido? Y otra cosa, ¿es un animal sano? Sí. Yo había leído que las células tenían la misma edad que la edad personal. Entonces, es por eso que vivió tan poco tiempo. No y no. Eso es lo que se dice. Pero técnicamente, lo que son los telómeros, lo correcto, se vuelven a alargar. ¿Sí? Y acá entramos en un gris que no vamos a discutir acá. Si quieren, un día hacemos una clase de clonación y hablamos del tema. Hay casos en los cuales se alargan los telómeros, hay casos en los cuales los telómeros permanecen cortos. Hay un montón de ejemplos en la bibliografía de que algunos se encuentran una cosa. Técnicamente, Dolly, según lo que es la bibliografía aceptada y publicada, no tenía la edad del adulto, sino que tenía la edad al cual le correspondía por haber nacido y haber criado. Y muere, ahí empieza toda una historia, porque muere de una infección respiratoria. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que esa infección respiratoria fue más susceptible por ser un animal clonado. Pero algunos dicen que no tiene nada que ver, la muerte fue natural. Pero, por eso, para toda una clase esto, pero un cachito, ya que lo preguntan, hacemos un cachito. Yo les pongo esta pregunta, si el animal es sano. Bueno, hay casos en los que se ha visto que el animal clonado no es tan saludable. Y otros casos en los que no tiene ningún tipo de problema. La verdad es que ustedes van a encontrar la misma cantidad de bibliografía de los dos lados. Lo que sí está aceptado, y es bastante interesante, es que se suele ver que hay obesidad en los animales. No se sabe. Pero bueno, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con la clase. Entonces, hay algunas cuestiones de que el animal no necesariamente es exactamente igual que el animal original. Hay cuestiones epigenéticas posiblemente que se sigan manteniendo. Entonces, es un campo todavía descrito. ¿Sí? Y otra cosa que surgió, otra pregunta sumamente interesante que surge imagínense, si técnicamente yo les estoy diciendo que lo que estoy necesitando es un núcleo. O sea, el ADN conservado, pero ¿es necesario que la célula sea viable para yo clonar un animal?
No hace falta. Les cuento que hay experimentos en los cuales se han clonado animales a partir de pedazos de carne congelada, ni siquiera congelada a temperaturas, como decía, a menos 196 grados con microorganismos líquidos, sino simplemente ponerlos en el freezer a menos. Se han hecho experiencias y sobre todo poniendo tejido adiposo en la cual se ha podido clonar. Así que técnicamente podríamos estar clonando, mientras obtengamos un núcleo de ADN, podríamos obtener un clon único. Lo cual es bastante perturbador. Y lo que les iba a decir, bueno, acá ya les mostré un montón de cosas que es ético, no es ético, clonar, como siempre les digo, es un mundo. La semiología celular y molecular no es una clase de ética, pero charlaremos cada cual tiene su visión. Y bueno, fíjense qué interesante, porque Dolly inclusive tuvo hijos. O sea, tuvo hijos, ahí tuvo un hijito, otros 3 tuvo, y un día Dolly la quedó. ¿Sí? Y así, si ustedes van al Museo de Ciencias Naturales, creo que es en Escocia, pero no recuerdo bien dónde está Dolly embalsamada. Y como se ve que la bañaron bien, todo para ponerlo. Y bueno, Dolly falleció, como yo les decía. Algunos decían que había fallecido por ser un animal clonado, pero en realidad aparentemente murió por una infección y que no necesariamente al ser clonado tuvo más preponderancia a contraer esa enfermedad. Bueno, fíjense que al día de hoy estamos hablando, esto ocurrió en el 96, fíjense cómo han ido creciendo, bueno, han clonado ratones, vacas, cabras, cerdos, gatos, caballos, mulas, ratas, perros, bulones, ciervos, búfalos, camellos, etc. No, prácticamente un montón de animales junto con mamíferos, sobre todo. Y fíjense qué interesante que yo se los pongo en negrito, una mula. ¿Por qué es interesante clonar una mula? ¿Qué es la mula? Es un híbrido entre caballo y burro. Entonces, todos los años existen un montón de animales híbridos en la naturaleza, pero ¿qué tienen? No son fértiles. Entonces, yo puedo tener una mula, pero esa mula no puede dejar descendencia. Entonces, una forma de multiplicarla sería clonar mula, calculo que tendría por ese lado el experimento. Bueno, decir miles, ¿sí? Entonces, evidentemente la información para generar un organismo está en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Está en el núcleo, ¿no? Entonces, algo tan complejo que tiene diferentes tipos celulares y espacialmente se organiza, ¿cómo puede ser que algo que esté contenido en un núcleo pueda hacer eso? Bueno, es bastante interesante y hay algunos mecanismos por los cuales las células van diferenciándose y todo va a tener que ver sobre todo con la ubicación espacial que necesita. Pero lo vamos a ver más. Simplemente para que ustedes recuerden, cuando nosotros hablamos del cigoto, estamos hablando del ovocito que se fusionó con el espermatozoide, formando el cigoto y dejando ese cuerpo polar, ¿sí? El ovocito se transforma en óvulo justo después de la fecundación, y en ese momento ocurre un proceso de segmentación, que es una división muy rápida a nivel celular, en la cual se van duplicando las células, ¿sí? Pasamos de una única célula a 2, etcétera, etcétera. Fíjense acá abajo tenemos la típica microscopía, el contraste de fase, donde se ve cómo se va duplicando ese cigoto, y llegamos a un estadio de mórula, que es cuando tenemos aproximadamente 8 y 16 cigotos, es una mórula, es una presa, una mora, ¿sí? Para el día 16, fíjense que para el día 16 ya, perdón, para el día 16 no, para cuando ya tenemos 16 células, que es el tercer piso, esto es rapidísimo, ya empezamos a diferenciar desde el punto de vista espacial células que quedan por fuera y células que quedan por dentro. Entonces ahí empieza el primer momento en el cual ya hay una distribución diferencial entre células. Estas células van a estar sometidas a diferentes estímulos. ¿Sí? Se van a intercomunicar entre sí. De hecho, si ustedes se fijan, ya para el día 4, estas células, yo no sé si lo recuerdan, empiezan a estrechar su unión célula-célula, se empieza a juntar líquido dentro de esta célula, por el blastocele, lo ven ahí, y nos va a quedar principalmente diferenciado células que van a quedar en el borde, que son el trofectodermo y la masa celular interna. El trofectodermo principalmente va a dar lo que son las estructuras extraembrionarias, ¿sí? Etcétera, etcétera, mientras que el macizo celular interno lo que va a terminar dando componente es el embrión de 28.
Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es que ya al tercer día ya hay un destino y una localización. Ya no es lo mismo. Entonces, simplemente porque por lo general los ejemplos que nosotros vamos a ver sobre los ratas, lo que pasa en un humano, básicamente fíjense cómo se empieza ese macizo celular interno, empieza ya a diferenciarse, y fíjense que nos quedan dos cavidades, una que tiene lámina, otra que tiene saco vitrínico, se va a formar, y eso va a formar la cavidad miótica, y se va a quedar el organismo junto con el tejido que va a formar la plaza. No pretendo hacer una clase de embriología, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar, ¿sí?, que esas células empiecen a determinarse o especializarse, como vamos a ver ahora? Bueno, prácticamente 4 fenómenos son los que van a ocurrir. Uno, obviamente, es la proliferación celular, estamos de acuerdo, tienen que dividirse las células. Otro va a ser la interacción celular. Fíjense que yo les estoy diciendo que hay células que ya están localizadas espacialmente, hay células que van a poder interactuar entre sí y otras que no, al menos en corta distancia. Vamos a ver que hay interacciones a larga distancia. ¿Sí? Obviamente las células van a comenzar a moverse, y lo que nos convoca el día de hoy es esa especialización que van a empezar a tener. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, es muy importante la ubicación. Ya de forma bien temprana, el embrión sufre, si bien digo el embrión, ya fíjense que cuando se produce ese movimiento de células, ya se empiezan a definir principalmente 3 tejidos, ustedes lo vieron, ¿sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Que van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y cada uno de esos tejidos, fíjense, que ya va a dar diferentes tejidos, ¿recuerdan? Fíjense, endodermo, estómago, ¿sí? Mesodermo, fíjense, esqueleto, ectodermo, sistema nervioso, así. Ya tempranamente hay una localización diferencial, y esa localización diferencial ya va a condicionar, va a determinar que esas células van a dar tejidos especiales, no cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ya, fíjense que nosotros estamos hablando de una determinación celular. A muy temprana edad del desarrollo embrionario, nosotros ya tenemos una determinación celular. Es decir, hay determinadas células que van a ir a un tejido especial y no a otro. ¿Sí? Esto va a implicar, ¿qué cosa? Para que algo esté determinado, para que tener una determinación, va a tener que tener lo que se llama una memoria celular, es decir, la célula de alguna manera yo voy a tener que fijarla en ese tejido específico del cual lo formamos. A pesar de que tenga toda la información, ¿estamos de acuerdo? Porque la ADN de todas las células es el mismo, técnicamente. Entonces, la información está. Lo importante es cómo se determina esa información. ¿Sí? Eso es lo que nos va a llevar, obviamente, a la diferenciación. Y ya, vuelve a repetir, el proceso de especialización de las células, en el cual todas las células tienen el mismo DNA, tan diferentes tipos celulares, determinados, específicos, se da por la expresión diferencial de genes. Entonces, cuando nosotros hablamos de expresión diferencial de genes, tienen que tomar, vamos a tomar algunos conceptos, no todos, tienen que retomar las clases, recuerdan, de control de la expresión génica. Bueno, todo eso que estaba ahí entra acá. ¿Sí? Entra acá. ¿Cómo se determina? Y obviamente, si yo les estoy diciendo que las células ya empiezan a tener una organización determinada, a empezar a tener una determinación celular determinada, quiere decir que las células empiezan a perder potencialidad. Es decir, ya estamos hablando de un tejido, el cual nosotros ya diferenciamos por la gastrulación, ectodermo, mesodermo y endodermo. Claramente ya las células del endodermo técnicamente no podrían darse nada. Y eso se da por la pérdida de la potencialidad, que es por la expresión diferencial de genes. Vamos a ver cuáles son los mecanismos. Ahora bien, simplemente para homologar un poco los términos, porque al final se usan en términos de pluripotencialidad, totipotencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto para que a ustedes les queden más o menos organizados los términos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando, recuerden, ¿sí?, del cigoto que se va dividiendo hasta generar un embrión, ¿sí? Vemos que claramente hay divisiones, que hay ya una localización.
Entonces se definen diferentes términos. Los términos que se van a definir principalmente, yo se los pongo acá, ¿sí? Es la totipotencialidad. Una célula es totipotencial, quiere decir que yo la saco, técnicamente podría desarrollar un programa completo corporal de un organismo. ¿Sí? ¿Cuándo son las células totipotenciales? Fíjense, hasta 2 y algunos de acá dicen 4 células. O sea, ya cuando las células sufren una segunda división, ya la totipotencialidad se pierde. Después tenemos la plenipotencialidad, que sería en los estadios de módula temprana y temprano, en la cual ya las células no van a poder dar todos los tejidos, es decir, no van a poder generar un organismo, así decirlo, un programa de formar un organismo completo. Y después vamos a tener la pluripotencialidad, que es cuando ya llegamos al blastocito. Fíjense que las células aisladas pueden dar todo o la mayoría de los derivados del epiblasto, o sea, ya estamos hablando de un tejido en particular, pero es incapaz de generarse un plan corporal integrado, es decir, yo no puedo generar el trofectodermo. Entonces, fíjense cómo la potencialidad de las células se va perdiendo a medida que empezamos a transitar al proceso de morfogénesis y va aumentando qué cosa, la diferenciación. Todo esto es una introducción, ustedes ya se darán cuenta que es un poco de repaso. Entonces, fíjense qué interesante, porque yo puedo tomar, como les decía, células pluripotenciales, cultivarlas y ponerlas ¿dónde? Ponerlas en un blastocito. Y esas células que yo pongo en un blastocito, en otro blastocito, van a integrarse al macizo celular interno. Y fíjense que va a dar lo que se llama un ratón quimérico. Un ratón que tiene células de dos orígenes. Y lo interesante es que, fíjense, el pelaje es así. ¿Por qué? Porque como estamos en un estado de pluripotencialidad, esas células que si nosotros agregamos a otro organismo van a ir a parar todos los tejidos. ¿Sí? No sé, bueno, hace tiempo ya que lo damos, pero cuando uno habla de un ratón bravo, cuando ve una cruza, uno hace un ratón knockout, pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque lo interesante es que, fíjense que yo acá tengo una célula, paréntesis de vuelta, yo puedo tomar estas células, hacer una modificación genética a esas células son del macizo interno, con lo cual no puede ir al organismo, o sea, no son totipotenciales, yo les puedo hacer una modificación genética, la pongo dentro de un blastocito de otro ratón, dejo que se integre, yo tengo el ratón quimérico. Y este ratón, ¿qué tiene de interesante? Que sus gametas van a estar constituidas tanto por las células originales del blastocito como por las células que yo me incorporé. Entonces, yo cruzando esos ratones después, sí puedo haber un individuo que viene exclusivamente de la generación de gametas a partir de estas células modificadas. Y así es como se selecciona un ratón, no cabe. ¿Sí? Puedo hacer la selección. No sé si lo vieron este año eso. Sí, lo lo mencionaron. Pero bueno, ¿eso por qué? Porque las gametas van a venir tanto de estas células como de estas células. Entonces, si yo engancho el espermatozoide en un ovocito que vinieron de acá, listo, lo cruzo, técnicamente tiene material genético modificado y genera un ratón completamente homocigota y con todas sus células con la mutación que yo lo quisiera. Cuando yo hablaba también, por ejemplo, de un ratón GT que se ve todo verde, entonces sí, se modifica una célula que yo tomo del macizo celular interno, lo pongo como un ratón y después selecciono. Podría ser nada. Bueno, a ver. Entonces, ¿está claro? Estamos claros, estamos de acuerdo que dependiendo de la localización donde está la célula, le va a pasar una cosa o no. Va a depender de su entorno. Y toda esa información está contenida, como habíamos dicho, dentro de la célula. Entonces, fíjense, qué interesante. Esta es una cosa que está en el libro, fíjense, yo tengo pretende ser un blastocito o un embrión en desarrollo, entonces ese es el destino normal. Ahora, puede ser que yo tome un pedacito de un embrión, lo ponga en otro, y que esas células que yo puse, como decía con el ratón, vieron que se las células esas, que esas células adquieran y sigan el perfil o el programa de diferenciación sin ningún tipo de problema. Pero puede pasar que yo tomo de un donante, lo pongo en un huésped, y fíjense que a pesar de que yo lo pongo en un entorno determinado, las células no son exactamente iguales, o no siguen el programa de diferenciación exactamente igual que el que le correspondería a pesar de las triple. ¿Eso por qué? Porque a medida que perdí la potencialidad, ¿sí? Si bien la célula no está completamente diferenciada, está determinada.
Entonces, una célula que está determinada, ya por más que reciba determinados estímulos del entorno, a veces no termina en el mismo destino celular que las células originarias que estuvieron ahí. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Fíjense este ejemplo. ¿Qué se hace? Se toma células, en realidad es tejido mesodérmico, de la zona de la pata. Y eso se inserta ¿dónde? En donde está la yema del ala. Entonces, técnicamente, yo estoy poniendo células que están indiferenciadas, entre comillas, de la pata, ¿sí? Vean que cuando está en el contexto de la yema, del ala, que tiene que formar el ala, no. ¿Qué forma? Forma las garras del pie. Es decir, que esas células ya estaban determinadas a ser garras del pie. Entonces, eso es la determinación celular. Las células primero están totalmente totipotenciales, después empiezan plenipotenciales, pluripotenciales, y ya después llega un momento que si bien no están diferenciadas, están determinadas. Y por más que yo le dé un estímulo para que sea ala, ya están determinadas a ser células del pie. Y esto es muy importante porque fíjense que lo que me está diciendo es que si bien yo tengo una señal del entorno que es similar, pero da una respuesta diferente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? ¿O cuáles son esas señales que hacen que una célula se determine y se diferencie a algo determinado? O un tipo celular determinado. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero que se vio hace muchos años, recuerden que yo siempre les dije que esto empezó como una, como les había dicho, esto empezó todo desde el punto de vista de la embriología experimental. Entonces, vamos a comparar cómo eran los embriones. Y lo que veían es que los embriones, fíjense, sea de un pez o sea de un humano, no se ve, un humano, si se fijan, son bastante parecidos. Entonces, eso llevó a suponer, imagínense que acá estamos también en los albores, en el principio de las teorías evolutivas, que se empieza a hablar de la evolución, llegó una teoría, ¿sí? Que la teoría de la recapitulación, hecha por Ernest Haeckel, ¿sí? Que dice que la ontogenia recapitulaba la filogenia. Entonces, este grupo de científicos y de biólogos o de embriólogos lo que decían es que la evolución se daba por el agregado de etapas durante el estado embrionario. O sea, el organismo menos complejo tenía un periodo embrionario y a medida que se iban agregando temporalmente pasos durante el desarrollo embrionario se complejizaban los organismos y se evolucionaban. Y es una teoría que está buenísima porque si ustedes se fijan, los animales más complejos, vamos a hablar de evolución, no decir que un virus no se funciona con una mano, porque es mucho más sencillo que se reproduzca y ande y siga perpetuándose en el tiempo, pero desde el punto de vista de la complejidad es cierto, los animales más complejos tienen más tiempo de desarrollo embrionario para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces estaba bastante buena la teoría, pero no. Después cuando se empezó a analizar, se da cuenta que en realidad el desarrollo embrionario no era exactamente igual a esta teoría de estar vigencia, pero estaba buenísima porque era una forma de explicar la evolución. Pero sí pasó algo, que la maquinaria molecular entre organismos es muy diversa. Es decir, que su mecanismo, si bien puede tener diferentes pasos, tiene bastante biología. De hecho, existen proteínas homólogas. Fíjense este caso. Un ratón, este es el cerebelo, cuando se le hace un knockout de esta proteína, increíble, no importa cuál, no tiene cerebelo, pero si yo a ese ratón le expreso la proteína gay de drosófila, recupero la formación del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que esa proteína está en la mosca, es homóloga y cumple las mismas funciones que un ratón, pero es mucho más, un organismo superior. ¿Está? Y de hecho, para bien de ustedes, para bien, no son muchas las moléculas y las vías de señalización involucradas en el desarrollo embrionario. Es decir, es un proceso conservado desde el punto de vista molecular, pero que en combinación es muy complejo, pero si ustedes se fijan, estas son las señales involucradas en la inducción.
Es decir, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Una célula es el entorno y ¿se acuerdan cuando yo les había dicho del largo sal del lactopolo, que eso generaba la aparición de un nuevo renacuajo, como estuve hablando al principio de la clase? Bueno, ese labio inductor, esas células que están ahí, están produciendo moléculas de señalización. ¿Está? Entonces, dependiendo de dónde esté la célula, va a recibir determinadas moléculas de señalización. Y son estas, principalmente. Fíjense, receptores tirosina quinasa, ya los conocen. ¿Sí? Es decir, el mecanismo es una molécula, por lo general soluble, que lo que le va a dar es una activación, un receptor, tirosina quinasa, va a popular un factor de transcripción y siempre vamos a terminar modificando la expresión química, que es lo que determina la diferenciación. Bueno, que es esa expresión en cuerpo. Después vamos a tener otra superfamilia que tampoco la vieron, que son los de los TGF-beta, pero son muy similares desde el punto de vista de cómo es su mecanismo de acción, similares a los receptores de tirosina quinasa, nada más que en vez de fosforilarse tirosina, lo que se fosforilan son clorinas y serinas. Pero básicamente es muy similar, una molécula, receptor, fosforilación y activación por fosforilación. ¿Me van siguiendo? En el de cáncer vamos a retomar un poco ese porque hay una vía de señalización de TGF que es bastante interesante, es TGF-beta. Y después tienen otros que uno ya lo vieron, la vía de WNT, ya tiene presente, WNT que modulaba. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Sí, pero ¿cuál era la vía canónica del WNT? ¿Cuál era la resultante? ¿Se acuerdan de la beta-catenina? La transición epitelio-mesén. Bueno, no importa. Exactamente. Quedaba ahí como factor de transcripción. Bien, ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, fíjense, como que se acompaña de vuelta, es una molécula soluble que llega a un receptor y desencadena una señal, en este caso va de vuelta, va en este caso particular, a ver si lo puse, no importa, en este caso particular, lo que va a hacer es liberar un factor o estabilizar un factor. Pero también nos vamos a encontrar, ¿sí?, con otro que se llama Hedgehog, que es erizo, digamos que fuera Sonic, fuego, bueno, viene de ahí la proteína erizo, decirle así, que también, nuevamente, la función que cumple es unirse a una determinada molécula, un determinado receptor, y eso da la activación de una vía de señalización que termina en la expresión química. Y otra que es muy interesante, o sea, WNT y Hedgehog vamos a ver que son las dos vías por excelencia, lo que es el morfógeno, vamos a ver qué es eso, y tenemos la vía de Notch-Delta, que la vía de Notch-Delta es un poquito particular, ¿por qué? Porque la molécula de señalización no es una molécula soluble, sino que es una molécula que está unida a otra célula, entonces la interacción de delta con Notch hace que la vía de Notch se active, vamos a ver un poco más especial. Pero lo que tiene interesante acá es que hasta ahora yo les estuve hablando de moléculas solubles, es decir, que la sintetización de una célula puede alcanzar una célula a distancia, mientras que la vía de Notch es exclusivamente con las células cancerígenas. Fíjense que yo les estoy planteando todas moléculas de inducción que van a actuar a distancia o en proximidad. Y la combinación de todo esto es lo que nos va a dar la determinación de la diferenciación celular. Ahora genero un poquito más, ¿sí? La pregunta entonces, si yo le estoy diciendo que la diferenciación es súper complejo, ¿cómo puede ser que haya tanta diversidad con estas pocas vías de señalización involucradas? Bueno, la primera forma de generar diversidad es con la duplicación de genes, es decir, tener diferentes formas de cada una de las WNT. ¿Sí? Diferentes, o sea, ahí tenemos bastante diversidad. Otra forma es la combinación, eso es lo que yo les decía. Vamos a ver, una célula está parada acá, está recibiendo señal de una célula de acá y una célula de acá. Entonces, la conjunción de esas dos señales da una respuesta que va a ser distinta a la célula que está más allá, que está recibiendo la señal de la célula vecina más otra célula vecina. Esa combinación de diferentes estímulos también va a dar diferentes respuestas. Y otra cosa muy importante que ustedes vean, retomando
El ejemplo de que yo tomaba un pedacito de lo que iba a ser la pata, lo ponía en el ala, y en vez de darle un ala, le daba una pata, un el ala, sí es el fenómeno de determinación. Es decir, yo tengo células, esas células sufren una señalización determinada, ya se determinan, entonces la misma señal me genera diferentes respuestas. La señal que acá me generaba un ala, cuando yo le pongo otro tipo celular, la misma señal ya no me genera un ala, sino que me genera una ala. Bien, al determinar una señal, da diferentes respuestas, esa célula ya está de una manera determinada. Entonces, ¿cómo es que yo puedo generar, yo ya le compré todas las moléculas, entonces, ¿cómo es que se genera esa diferencia? Hablamos, estamos de acuerdo que ya cuando yo tengo 16 células ya tengo una diferencia posicional. Esa diferencia posicional ya involucra que van a sufrir diferentes estilos, van a diferenciarse también. ¿Siguen hasta ahí? Entonces, los mecanismos con los cuales yo voy especializando esas células pueden ser principalmente tres, vamos a ver. Una es la división asimétrica, es decir, tengo una célula se divide y como tiene una distribución asimétrica de los componentes en el citoplasma, una célula tendrá más de un componente que el otro. Ya, las dos células que estoy generando, vamos a ver unos ejemplos, ya tienen de alguna manera diferente composición. Y eso hace que respondan. Eso es la división asimétrica. Después lo que yo les estaba comentando, las señales inductivas, es decir, ya no es una cuestión de las células, sino de las tres señales que está recibiendo. Y fíjense que puede ser una señal que recibir un cáncer, yo le decía, WBT, que esto puede ser alguna molécula que recibe esa señal y desencadena una respuesta. Y también, como yo les había dicho, esa interacción con la célula vecina genera también esa inducción, ¿sí? La vía principalmente, vamos a ver, de Notch-Delta. ¿Sí? Y el tercer mecanismo es la inhibición lateral. Vamos a ver qué es. En estos dos casos, ustedes se fijan, tanto la división asimétrica como la estabilización inductiva, ya de por sí tiene que existir una asimetría. ¿Por qué? Porque para que ocurra esta división asimétrica, la célula de alguna manera tiene que haber puesto parte de su contenido del citoplasma de un lado y del otro. Es decir, ya tuvo que haber que le diera la orden de que hubiera esa simetría. ¿Se entiende? Naturalmente, la célula no está, la célula es homogénea y después polariza, vamos a ver. En este caso, para que esté recibiendo una señal inductiva, ya sea a larga distancia o corta distancia, las células que están vecinas tienen que ser distintas. O sea, ya tuvo que haber en algún momento una especialización de la célula. ¿Lo ven? En cambio, la inhibición lateral no, es la que genera la simetría del movimiento. ¿Por qué? Ahora vamos. ¿Por qué? Bueno, fíjense, involucra, como yo les decía, la vía de Notch-Delta. Notch-Delta se las presento en un medio, es el mecanismo molecular, que la tengan presente, ¿cuál es la vía? ¿Sí? La vía de Notch-Delta, fíjense, yo tengo una célula que expresa delta y otra que expresa Notch. Y ambas células expresan Notch y delta. ¿Está claro? Tengo dos células, las dos células expresan Notch y delta. ¿Está? Delta, cuando interactúa con Notch, ¿lo ven acá? Sufre un cambio conformacional que hace que la molécula de alguna manera se estire, se pone un sitio de clivaje, se corta por una proteasa, y eso que queda posteriormente se cliva por otra proteasa. ¿Y qué hace ese pedacito de Notch? El citoplasmático es un factor de transcripción. Está unido, está en la proteína transmembrana, sufre los cortes y ese dominio citoplasmático, al quedar libre por una proteasa, ¿a dónde va? Al núcleo, es un factor de transcripción. Ahora, para que ocurra eso, tiene que haber interactuado con delta. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense, es una señal. Fíjense qué interesante, es una señal que involucra cortes proteolíticos. No vieron nada de esa visualización. Bien. De hecho, capaz, por ejemplo, tiene actividad proteolítica por degradación del inhibidor. Pero en este caso hay un corte proteolítico. Y al haber un corte proteolítico, fíjense que no hay una señal reversible. También lo vieron cuando vieron el control del ciclo celular, que hay puntos que involucran la degradación de proteínas y esos puntos son irreversibles. ¿Recuerdan? Porque habría que expresar nuevamente la proteína para que se corte el proceso. En este caso pasa algo parecido.
la señal es irreversible, porque estoy cortando, que es un factor de transcripción difícil, ¿no? Habrá mecanismos para desactivarlo, pero ya no es que una fosforilación y desfosforilación que vamos y venimos con GTP, y de GTP, GDP, que activamos y desactivamos, ¿entienden? No es reversible. Entonces ya automáticamente la célula cliva Notch ya desencadena célula. Entonces fíjense lo que pasa. Yo tengo dos células exactamente iguales, ¿estamos de acuerdo? Las dos expresan Notch y delta, o sea que la delta de una interactúa con la Notch de una y la delta de otra interactúa con la Notch de otra. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, las células empiezan a hacer eso. Delta, fíjense que cuando delta activa Notch, ¿lo ven acá? La activación de Notch hace que disminuya la expresión de delta. Y ese fenómeno va a ocurrir en las dos células. Delta Notch, inhibición de delta, delta Notch, inhibición. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? En un momento en esa competencia de yo tengo delta e recibo Notch e impido la expresión de delta en la otra célula, va a haber un momento en el cual una de las células empieza a ganar a la otra. ¿Sí? En un momento ese equilibrio se desplaza hacia que una célula produzca más delta que la otra, y eso va a hacer que esa inhibición, ¿sí? Que sufren las dos células, hace que en un momento una de las células ya no exprese más nada de delta, entonces esté sometida a la delta de la otra célula, la otra exprese completamente delta. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Es como una competencia. Delta activa Notch, Notch inhibe la expresión de delta en la célula que se activa Notch. Es un feedback negativo, ¿lo ven acá? Una competición. Y en un momento una le gana a la otra. Y en ese momento que una le gana a la otra, ¿qué pasa? Yo tengo dos células distintas. Es generación. Este es como el origen de la simetría de todo. ¿Ven? Entonces, de dos células exactamente iguales, ya esa competencia, eso que se llama, ¿sí?, inhibición lateral, va a generar posibilidad. Y ahí empieza el proceso de especialización y determinación de las células. Bueno, una vez que se generó, imagínense que esto pasa así, ¿sí? Fíjense, yo tengo todo un epitelio, todo, y dos células todas formales. Imagínense que entre dos células hay esa inhibición lateral, entonces una de las células, entonces esa inhibición lateral, empieza a especializarse, a determinarse, y empieza a segregar al medio del cultivo, al medio extracelular, no estamos en cultivo, una molécula inútil. IgE, algún factor de crecimiento, alguna proteína que está involucrada en la expresión de las RTK. ¿Y qué va a pasar? La célula que lo produce, cerca de la célula que lo produce, hay mucha concentración y por gradiente va a ser menor la concentración. Entonces, ustedes se fijan que a partir de esas células, estas dos que se diferenciaron simplemente por inhibición lateral, se produce un gradiente y esas células, ¿qué les pasa? Van a responder a ese gradiente de esa molécula que se está produciendo. ¿Sí? Y como la respuesta va a ser distinta dependiendo de la concentración que yo tenga de esa molécula, lo que yo voy a tener es como un gradiente de expresión y determinación de ese tipo celular. Eso, o esas moléculas que se segregan al medio y actúan vía la concentración determina el efecto, se llaman morfógenos. Entonces, el morfógeno es una molécula de señalización que actúa sobre las células para producir una respuesta celular específica dependiendo de su concentración local. Es decir, la respuesta no va a ser la misma acá que acá, porque tengo que usar un gradiente. También hay otra estrategia para generar gradientes, fíjense, que es muy común, vamos a poner un ejemplo, pero vamos a ver que esto lo vamos a terminar viendo en los ejemplos. Fíjense que yo puedo tener una molécula que está homogéneamente distribuida y lo que se secreta al medio no es el morfógeno, por así decirlo, sino que es un inhibidor del morfógeno. Entonces lo que se genera de vuelta es como una resultante en la cual cuanto más alejado estemos de la célula que produce el inhibidor, más cantidad de morfógeno activo tendremos, y de esa manera tenemos un gradiente de reacción. No de la presencia del morfógeno, sino del inhibidor de la reacción. Es al revés. Tipo proceso. Ahora ven como, si bien son tres estrategias, unas poquitas de señalización, se empieza a complejizar la cosa y es lógico porque tiene que formar un organismo. Bueno, los morfógenos por excelencia, como les había dicho, son Hedgehog y WNP.
WNT, si lo van a tener que tener presente porque si toman un examen, WNT lo que hace es interactuar con su receptor, y como bien decía la compañera, ese receptor lo que hace es secuestrar a un complejo, ¿sí? Complejo de proteínas, que lo que hacía era fosforilar y utilizar a la beta-catenina, que además es una proteína accesoria de la unión adherente, o sea, la beta-catenina es una proteína bastante interesante. Entonces, esa beta-catenina, ¿qué es lo que pasa? En condiciones de que el receptor no esté activado, se fosforila, se ubiquitina y se degrada la beta-catenina. Ahora, cuando llega la señal de WNT, se activa ese receptor lo que hace es inhibir a ese complejo que ubiquitina la beta-catenina queda libre y la beta-catenina entra en un calor y funciona como un tipo de transmisión. ¿Sí? En el caso de Hedgehog es un poquito más complejo el mecanismo, pero básicamente es lo mismo. Hay un receptor que está inhibiendo la fusión de una vesícula con una membrana que tiene otro receptor, una proteína efectora, entonces cuando viene el agonista se bloquea, ¿sí?, ese efecto, entonces lo que se trasloca y genera un factor de transcripción. No importa. En ambos casos lo que yo estoy generando es que cuando llegue ese enfógeno, sea Hedgehog, sea WNT, activa un factor de transcripción. Por lo general desinhibe un factor de transcripción que estaba inhibido. ¿Sí? Fíjense acá que se produce una proteína que se llama 675 clivada, que es inhibidor de la transcripción, mientras que cuando se bloquea todo este complejo que activa esa proteína, está la proteína completita, y ahí sí funciona un factor de transcripción positivo. Es súper complejo, no vamos a entrar en detalle. Pero para que ustedes vean que es una señal que llega al ADN, activa y modula la expresión de no me vamos a olvidar. Pasemos al siguiente. Bueno. Experimento del morfógeno, para que ustedes vean simplemente, de vuelta. Muchos experimentos se hacían en organismos y después se vio con el mecanismo molecular. Fíjense que ustedes tienen la yema del ala, ¿sí? Y esa yema del ala da lugar, fíjense, los dedos del pulgar hasta el meñique en el ala del ala. Entonces lo que se hizo fue tomar esta región polarizada de la yema, se la sacó y se la pusieron en otro. Entonces fíjense lo que pasó. Como el gradiente se genera de acá para acá y de acá para acá, ahora fíjense, se generan 6 dedos. ¿Está? Porque tiene gradiente de los dos lados. ¿No? El gradiente es muy importante para generar la relación meñique-pulgar. Yo le pongo otro generador, un morfógeno, genera como 6 dedos. Fíjense cómo estas cuestiones y esas ideas de techo. Bueno, y solamente, entonces, si lo que va a importar es la concentración relativa del morfógeno en un determinado lugar, yo puedo modificar esas concentraciones de morfógeno con la función de un inhibidor, como les he comentado, pero también por un mecanismo súper interesante que es a través de modificar el flujo extracelular. Ustedes ya vieron en la clase de citoesqueleto que nosotros podemos tener cilios móviles, inmóviles, y hay un cilio particular, que son los cilios 9 más 0, es decir, me faltan, ¿sí?, en el centro ahí, microtúbulos, pero sí son móviles y tienen lineína, en las células nodales. Entonces, las células nodales, ¿qué tienen? Tienen un cilio que gira, ¿sí?, en forma contraria a las agujas del reloj. Entonces, ese cilio que tiene movimiento se produce, no importa, esto simplemente para que ustedes vean, se produce una proteína, un morfógeno que se llama nodal, y ese morfógeno, cuando las células ciliadas empiezan a girar, hacen que el morfógeno se vaya para un lado. Ese morfógeno activa su propia expresión y la expresión de un inhibidor que se va a repartir por todo el tejido. Entonces, fíjense lo que pasa. Ese giro hace que se exprese nodal, y después esta proteína que se llama PIX2, por de transcripción, hace que el corazón se desarrolle sobre el lado izquierdo. La simetría, básicamente, de los órganos internos del tórax, está dada por esos cilios que mueven y hacen que el gradiente de morfógeno vaya para un lado. ¿Cómo se descubrió esto? Bueno, se empezó a ver que había pacientes, algunos se llaman situs inversus. Mucha gente ni se entera. Un día se va a hacer la ecografía y en vez de encontrar el hígado del lado derecho, se lo encuentran del lado izquierdo. En algunos casos no tiene ninguna implicancia clínica. Pero lo que se empezó a ver, en algunos pacientes, que eso es un poquito más grave, que directamente no hay simetría, que el corazón está en el medio, el estómago está en el medio, el cuerpo en el medio. Eso justamente ¿por qué? ¿Y dónde se empezó a ver eso? Se veía mucha frecuencia en la clínica de la fertilidad. ¿Por qué?
Ustedes recuerdan que el cirio parece el flagelo. Muy parecido al flagelo, en realidad lo que es más largo. Entonces, ¿qué pasaba? La clínica había problemas de infertilidad, porque los pacientes que llegaban, los flagelos de los espermatozoides no funcionaban bien. Y eso porque tenía un defecto genético en el cual el flagelo no funcionaba, pero también, ¿qué hacía? Molestaba a la función del ciclo. Entonces se veía un montón de estos casos en los cuales los órganos no estaban dispuestos correctamente en cada uno de los individuos. ¿Sí? Era justamente, entonces se descubrió que justamente este cirio, que en el caso de la fertilidad hacía espermatozoides que no eran del todo móviles, también generaba este problema de no generar el morfógeno y generar esa asimetría. Entonces, bueno, miren que los mecanismos son poquitos, pero uno los puede ir complejizando y le puede ir metiendo cosas. Bien. Y vamos a ver qué nos queda. ¿Sí? Perdón, sacar, hablamos antes de pasar acá. Acá, fíjense, entonces ya hablamos de lo que es la inhibición lateral, de lo que es el largo alcance de un morfógeno, corto alcance, dependiendo la molécula involucrada, y la simetría, que la simetría también es muy importante, pero la pregunta es cómo yo genero la simetría. Bueno, la simetría básicamente, fíjense, acá tenemos una célula, y ya las células, si ustedes lo ven, se llaman granulos P, están de un lado, las células están dispuestas de un lado de la célula se divide, rápidamente estos granulos P quedan de un lado y esta célula no tiene granulos P. Y eso es lo que va a dar en un ratón, en este gusano, va a terminar generando lo que son células reproductivas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se genera esa simetría? Entonces, muchas veces la simetría depende de la señalización extracelular y de un sistema que yo no voy a entrar en detalle porque me parece muy complejo para que ustedes lo vean, en el cual se activan determinadas moléculas en una zona que son distintas a las que se activan en otras. Fíjense, PAR3 se activa en la zona anterior, son muy importantes en la polaridad celular, y en la parte posterior se activa PAR1. Y si ustedes se fijan, la activación de PAR3 inhibe la activación de PAR1 y la activación de PAR1 inhibe la activación de PAR3. Entonces, esa activación hace que en un lado se active un complejo y se active otro. Las proteínas PAR están directamente relacionadas con la activación de proteínas que están relacionadas con la molécula. ¿Qué hago? Es llevar todos esos granulos a una determinada zona dependiendo de donde se estén activando esas moléculas dentro de la célula. Entonces, fíjense que ya en la primera división, en este gusano, ya tenemos dos células completamente distintas. Inclusive, fíjense que acá no sé si lo ven muy bien, esto para que ustedes lo vean en función del microscopio virtual que estuvieron viendo, el trabajo práctico. Fíjense que una de las cosas más importantes es que el uso mitótico está en perpendicular. O sea, hay una primera división y ya la segunda división, en este caso particular de la célula, va a ser así y en este va a ser así. Y eso ya va generando, como yo les decía, va generando que existan una configuración diferente de las células espacialmente. Y miren qué interesante, la célula que tenemos acá atrás expresa delta y WNT. Entonces, a esta célula le va a dar la acción de WNT, perdón, la acción de delta notch y acá la de WNT. Y eso hace ya que estén recibiendo dos células que están espacialmente bastante parecidas, diferentes señales dependiendo con qué células estén interactuando. Esto es muy complejo, el desarrollo embrionario. Un ejemplo, simplemente para que ustedes vean, esto es Xenopus de vuelta, la rana. Fíjense que yo tengo el ovocito, tengo homogéneamente distribuido todos los RNA, pero cuando llega el espermatozoide e interactúa, eso hace que se active una cascada de señalización que involucra actividad de miosina, la miosina con proteína, y va miosina, y esa miosina hace que, fíjense, el RNA mensajero de WNT11 vaya para un lado y este RNA de T, no importa cuál es, quede para acá. Y eso ya genera una separación de los RNA. Entonces generamos esa distribución diferencial dentro de ellas. ¿Me siguen hasta acá o están redondos? ¿Redondos? Bueno. Y fíjense que lo interesante de esto es que donde entra el espermatozoide, gracias a esa redistribución, termina generando, ¿sí?, lo que va a ser ventral y dorsal. Es decir, ya cuando el espermatozoide toca, hace una redistribución del citoplasma, y eso cuando las células se dividen, lleva diferentes RNA mensajeros, y eso va a dorsal y ventral. O sea, ya se está generando.
Con la tocada del espermatozoide, con la fecundación, ya se está generando la polaridad del nitrogen. Bueno, ya pasamos. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, hasta ahí vemos que estos mecanismos de diferenciación de la morfología. ¿Sí? Vimos cuáles eran las vías, cuáles son los mecanismos por los cuales se generan diferentes asimetrías, vimos los morfólogos. Entonces, ahora vamos a tratar de ver un poquito cómo es la renovación de los tejidos, que al fin y al cabo va a tener mecanismos parecidos a lo que estábamos viendo. Entonces, simplemente esto yo les muestro algunas cosas para mostrar algunas de las cosas que hacemos en la cátedra, ¿sí? Nosotros, fíjense, esto es un cultivo celular, nosotros le hacemos una herida, y fíjense este videito, fíjense cómo esas células que están en el borde ya dejan de ser células que están en el epitelio y empiezan a migrar. Ese cambio, para que la célula se vuelva una célula que tiene el epitelio que está cómoda, empieza a migrar, involucra que esas células empiecen o sufran un proceso de desdiferenciación. Ustedes ya lo vieron, eso se llama transición epitelio-mesénquica. La célula epitelial adquiere características de células mesenquimáticas para que, para diferir características de célula migratoria, migra, cierra la herida y después se juntan, deberían nuevamente formar. Bien, a veces no, a veces le gana la fibrosis y se genera una cicatriz. Puede ser en la piel, puede ser en un órgano. Fíjense que estas células del borde que empiezan a migrar, esto fíjense, es un epitelio, yo le hago una lastimadura, una herida, y las células del borde expresan vimentina. Vimentina es una proteína propia de las células mesenquimales. Fíjense que las expresan las células del borde y no las de las células diferenciadas. Entonces, dentro de un mismo tejido, una herida, un estímulo, las células pueden sufrir un proceso de diferenciación. Obviamente, vamos a ver, no va a ser una célula totipotencial, pero con características de célula menos diferenciada. ¿Sí? Es decir, que existe un equilibrio de diferenciación y desdiferenciación en la célula. Y este es otro proceso de destrucción que, fíjense que ya vieron la apoptosis. Fíjense, la célula entra en apoptosis y lo que ocurre automáticamente, en el video, es que las células vecinas lo que hacen es expulsan rápidamente la célula apoptótica. ¿Por qué? Yo tengo un epitelio, una célula se muere por apoptosis. Está bien, se muere por apoptosis. Rápidamente la tengo que excluir ¿para qué? Para mantener la integridad del epitelio. Entonces las células tienen información, no son una cosa estática. Esto es simplemente una reconstrucción 3D, una microscopía de fluorescencia confocal, seccionamiento óptico, que ustedes se fijan que la célula muerta está por encima de la monocapa. La monocapa la expulsa. Esas son algunas cositas que yo les muestro que hacemos nosotros acá para que investigamos, a pesar de que crean que no. Entonces, vamos acá a partir de un concepto que es una célula diferenciada, vamos a un organismo con diferenciación, y ahora, para mantener los tejidos, yo tengo que separar que estén diferenciadas, que se estén diferenciando para mantener esos tejidos y generar, no sé, una regeneración de los tejidos. A ver. Entonces, y acá aparece un concepto muy importante, que prácticamente todos los tejidos tienen, inclusive el tejido nervioso que se pensaba mucho tiempo que no había, que son las células madre. ¿Sí? Las células madre son un tipo celular que tiene dos propiedades. Dividirse indefinidamente, es decir, se acortan los telómeros, lo cual es un problema también, vamos a ver la clase que viene, y pueden dar, que tiene la capacidad de dar orígenes a otros tipos celulares. La célula madre tiene que poder dividirse indefinidamente y dar origen a una célula madre. Y nuestros tejidos, ¿sí?, tienen células madre. ¿Sí? Entonces, fíjense que una célula madre se va a dividir, va a dar dos células hijas, pluripotenciales o unipotenciales, dependiendo del caso, y ya sea ante una división asimétrica o una señal de inducción, ¿sí?, o una inhibición lateral, va a ser que una de las células se diferencie y la otra no. Lo importante es que siempre quede una célula no diferenciada, porque para mantener siempre la célula madre la original. De todas maneras, ya les anticipo que las células madre, si bien son células capaces de diferenciarse, están determinadas. No es que yo haga una célula madre y la pongo en cualquier lado de la cualquier. ¿Sí? Durante mucho tiempo en la terapia génica lo que se hizo fue buscar células madre, pero muchas veces cuando las pasaban esas células madre, se las inyectaban
Por eso es tan peligrosa la terapia génica, la terapia celular, que si no, porque te sacan células de tu cuerpo y no hay ningún problema. No, muchas veces la célula madre que yo tengo, la inyecto en otro órgano. No es que me genere el mismo órgano. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? El ala y la pata. Y muchas veces hormonas que se llaman teratomas, que son tumores de diferentes tipos celulares, porque esa célula es una célula madre, está determinada. No va a dar cualquier cosa. Bien. Entonces, les voy a dar un ejemplo que después lo vamos a retomar. ¿Por qué? Porque lo vamos a agarrar cuando agarremos cáncer. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es una cripta del intestino delgado. Pero fíjense que en las criptas lo que se vio, o sea, en términos muy generales, hay una clasificación un poco más específica, pero en un intestino solo vamos a encontrar los enterocitos, que son los encargados de la absorción, las células caliciformes, porque sabieron que es una lipoproteínas, que hacen cubrir la bambosidad del tejido. Van a tener células enteroendocrinas, que lo que van a hacer es dar señales endócrinas en función de la respuesta del organismo, y también van a tener las células de pared, que son también células de tipo inmunodefensivas. Los cuatro tejidos que yo puedo encontrar en el mundo. Y si ustedes se fijan, ya hace muchos años, ¿sí? Porque hablamos del intestino, porque justamente es un órgano que tiene alto recambio, es decir, una célula que está por acá, en el transcurso de una semana, llega a la parte superior de la cripta y muere por anorexia. Se va. Está constantemente renovado, porque es un tejido que está sometido a fricción, como consumiendo elementos, entonces todos los epitelios van a tener esta característica de tener que mantener sus células. Entonces, fíjense, en los años 70, estos dos investigadores identificaron unas células con microscopía electrónica, fíjense, que se llaman CBC, que son células de la cripta, acá abajo. Y lo que se empezó a ver es que esas células, ¿cuál fue el experimento que hicieron para ver si esas eran células madre o no? Lo que se hizo fue darle piridina tripiadas, una piridina radioactiva. Eso va a formar parte de qué? Eso no había las células. ¿De qué va a formar parte? Si la T del ADN. Entonces, las células que se están dividiendo, que sintetizan ADN, piridina, ¿sí? Para el ADN únicamente, se van a incorporar al ADN cuando la célula se divide. Si la célula no se divide, no incorpora. Entonces, se lo daban a los animales, y lo que fueron haciendo es, lo daban a los animales, retiraban el radioactivo, se tiraban más radioactivo, y los iban sacrificando y iban mirando diferentes tiempos a dónde estaba esa piridina tripiada. Y lo que se vio es, fíjense, lo que se ve, que esta es la marca, ¿sí? Entonces se hace por autorradiografía, una radiografía. Bueno, ¿sí? Entonces fíjense que a los 40 minutos la radiación estaba acá abajo, y a medida que iban pasando los días, fíjense, acá y acá. Es decir, acá se llegó a la conclusión que las células que se dividen y que migran, van a formar parte de la cripta, y después van a terminar formando parte de los enterocitos de diferentes tipos celulares, se dividían acá abajo. ¿Sí? Un experimento súper interesante. Este es un experimento que lo voy a obviar por una cuestión de tiempo, pero es súper interesante de cómo se logró ver cuáles eran las células, pero básicamente lo que, para que ustedes lo entiendan, lo que se hace es transfectar las células para que las células madre, que son las células que son LGR5 positivas, se tiñan de azul. Entonces, fíjense, al día 1 está el azul acá, acá y acá. ¿Qué quiere decir eso? Que estas células de vuelta se dividen acá, y estas células que estaban acá abajo fueron migrando. Entonces ahí se descubrió que la división de las células se producía en la base de la cripta. Y ahí es donde estaban esas células famosas, CBC, que son las células. Entonces acá hay una cosa muy importante, porque quiere decir que en la base de la cripta tiene que haber un nicho de células madre. Otra cosa que parece no mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que esas células madre después generan otros tejidos? Otros tejidos no son otros tipos celulares. Yo también ya estoy hablando pavadas. Entonces, fíjense esto.
Esto es, quiero pasarme, el concepto de organoide. Ya habrán escuchado el nombre. Un organoide es una que se forma cuando yo pongo una célula madre en un contexto de matriz extracelular. Entonces, ¿qué se hacía acá? Se aislaban estas células que son LGR5 positivas, no importa, que son las células madre, y se ponen en un contexto de colágeno tipo 4 y laminina. ¿Se acuerdan del colágeno tipo 4 y laminina? Como veía en matriz extracelular. Entonces, yo meto esa célula y esa célula se empieza a dividir, y fíjense que empieza a formar esto que se llama un organoide. Y lo interesante es que después de 8 días, si ustedes se fijan, estos marcos son inmunofluorescencia, de fluorescencia, donde se marcan marcadores propios de cada tipo celular. Y este organoide tiene enterocitos, células caliciformes, células de pared, células endógenas. Es decir, yo hago una única célula madre, la puse en un contexto de una matriz celular y me generé los 4 tipos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? O sea, hay lo que se conoce como un proceso de automantenimiento y autoorganización. Entonces, trabajando con estos organoides, esto es muy complejo, que he sacado un paper para que ustedes vean, lo que fueron haciendo estos investigadores es, en el organoide, agarraban y ponían inhibidores o agonistas de diferentes vías de señalización. Fíjense que esta Notch, WNT, ¿sí? Más conocida, después hay otras más que no vamos a entrar en detalles, pero eso bien que dependiendo cuál de esas vías de señalización estimulaban o inhibían, podían hacer que el organoide se enriquezca en diferentes tipos celulares. Es decir, que con la combinación de esas pocas moléculas que ustedes ven ahí, ya se pueden generar los diferentes tipos celulares. Voy a pasar rápidamente, directamente al ejemplo. Acá. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que pasa en el nicho? En el nicho de la célula madre, están ahí abajito tranquilos. Yo, fíjense, tengo qué cosa, tengo stem cells. Entonces, una de las cosas que ocurre, ¿qué va a pasar? Tengo stem cells. Primero que va a haber inhibición lateral, es decir, una célula va a competir con la otra respecto de noche y lenta. Esto va a terminar generando acá, en el nicho, y que son células muy importantes, pero que si las saco se pueden llevar a regenerar, es que aparezcan las células de panel. Células madres, células de panel. Las células madres se dividen, en algún momento por esa inhibición lateral se crea una célula de panel y la célula madre. Y así está el nicho, célula madre y célula de panel. Entonces, pensado en el contexto del organoide, pensado en el intestino, dentro del tejido, fíjense que también tengo tejido conectivo. El tejido conectivo también empieza a jugar en ese proceso. Entonces, fíjense, podemos pensar en el tejido conectivo, las células de pared, generan WNT, y además otra proteína que se llama espondina, no importa, espondina, perdón. Entonces, lo que va a hacer la célula de pared y los telocitos del conectivo generan WNT. El WNT activa la vía WNT y lo que hace es mantener a la célula madre indiferenciada. ¿Está? Entonces, la célula de panel lo que hace es decir, no, vos sos célula madre, sos célula madre, sos célula madre. Dividir todo lo que vos tenés. Después, las células madres que se dividen empiezan a migrar, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía, la célula de panel tiene delta sobre notch, entonces hace esa inhibición lateral. Entonces, la célula de panel es muy importante para que la célula madre siga siendo célula madre. Y después, eso lo vamos a ver ahora, lo que empieza a ocurrir es que las células se empiezan a dividir, por otros mecanismos empiezan a migrar, yo no voy a entrar en detalle, pero fíjense que hay un gradiente de WNT. La célula de panel está abajo, los telocitos están abajo, o sea que a la medida que la célula se empieza a dividir y empiece a subir por la cripta, ¿qué le va a pasar? Va a haber menos WNT. Y al haber menos WNT, esa célula deja de estar bloqueada en el estado de célula madre y empieza a diferenciarse. No es solamente la falta de WNT, sino que también va a aparecer otro gradiente, fíjense, de una proteína que se llama BMP, que es la familia anti-beta, y lo que va a hacer es disminuye los niveles de WNT y aumenta los niveles de TGF a medida que la célula avanza. Entonces, ¿qué va a hacer? La célula se empiece a diferenciar.
Y dependiendo la combinación de las inhibiciones laterales, otras moléculas de sigilización y ese gradiente de WNT y MMP, lo que va a hacer es dar los diferentes tipos de células, ya sean absortivas o secretorias. Esto, como yo les decía, pasa también en el intestino grueso. Y fíjense una cosa muy importante. ¿Yo qué les digo a ustedes? Que la célula madre no tenía que acortar sus telómeros, ¿sí? O sea, es decir, y se tiene que dividir indefinidamente. Una célula que se divide indefinidamente trae sus consecuencias. ¿Tá? Vamos a ver. Y si ustedes se fijan, la molécula que de alguna manera mantiene a la célula madre es la vía del WNT. La vía del WNT habíamos dicho que hacía que inhibía APC, y esa inhibición de APC hace que se acumule beta-catenina cerca al núcleo y sobre todo desencadene la activación de genes antidiferenciadores y proliferativos. Entonces, fíjense una cosa, esta vía del WNT, nosotros tenemos acá, y esta proteína que se llama APC, fíjense el nombre que viene, Adematosus polyposis coli, es decir, la mutación de esta proteína trae la formación de ¿qué? De pólipos en el colon. Entonces, fíjense que esta vía de señalización que activa, que inhibe APC y que activa beta-catenina, cuando está alterada, es una de las principales vías del cáncer. Ponemos cáncer de colon como ejemplo, vamos a ver que la vía del WNT aparece clavada. Sobre todo aparece la pérdida de la función de la proteína APC. ¿Qué quiere decir eso? Que por más de que haya WNT, no sea WNT, como APC no funciona, estoy constantemente intentando la adicción por él. Y es una de las mutaciones clásicas que aparece en el cáncer de colon, no la única como saben. Bueno, y como yo les decía, bueno, hay otros mecanismos que pueden modular, esto es la presentación acá. Yo les quería mostrar, bueno, que básicamente lo que yo les decía, las células pueden ser pluripotenciales, pueden ser multipotentes, como en el caso del intestino, y pueden ser unipotentes. Yo puedo tener una célula madre, como una célula satélite del músculo, que solamente va a dar condiciones normales. ¿Qué quiere decir? Yo la voy a sacar acá por otro lado, pero no me va a dar con el tejido de la cosa. Va a dar cualquier cosa. Porque están determinadas, no son totipotenciales. Pero bueno, ¿cómo es que estas células tienen esta determinación? Bueno, eso es, agarran la clase de control de la transcripción, control de la expresión de genes. Todo eso que ustedes vieron ahí aplica para esto. Y básicamente esa determinación de genes, que va a determinar una memoria celular, va a estar dada por el control de la expresión de genes. ¿Cuáles, por ejemplo? Las modificaciones epigenéticas. Es decir, inhibición del DNA, la modificación de las histonas, ¿sí? Como otros factores que pueden ser, lo que yo les decía, la aparición de una señal que estimule a esa señal, y se forman luz positivos. Pero yo quiero pasar todo esto, que son las modificaciones que lo vamos a ver, porque ustedes ya lo vieron, para pasar a un tema un poquito más interesante, que también lo vamos a pasar después, si no vamos a llegar. Siempre quiero dar todo esto y pero como dar, pero no importa, pasa. Y quiero ir a lo último, que es esta historia de que ustedes saben que hoy por hoy, pues yo para generar un tejido, ¿sí? O para reemplazar un tejido en una persona que tiene un trasplante hepático o renal, creo que hoy por hoy todavía obtener ese tejido, ese órgano y trasplantarlo a otra persona. Ustedes saben que eso provoca rechazo, porque el organismo lo reconoce como exógeno. Entonces, una de las cosas que ha crecido mucho en los últimos años, como yo les decía, es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para obtener esas células madres? Y esas células madres de alguna manera reprogramadas para poder generar tejidos. Es decir, tomo una célula madre de una persona, tratar de generar un tejido a partir de esa célula. Pero el problema que hemos dicho es que están determinadas. Entonces, fíjense que hoy por hoy yo puedo tomar células madre, un embrión, y dependiendo de los estímulos las puedo hoy por hoy diferenciar.
Durante muchos años, todavía se sigue haciendo, pero no hay terapias, esas terapias aprobadas. Incluso se utilizaba la sangre de cordón umbilical, no lo he escuchado. Yo tomo la sangre del cordón umbilical, que tiene un gran contenido de células pluripotenciales, con una buena potencialidad, y las congelo. Pero bueno, la verdad es que todavía no hay tratamientos muy difundidos con el células de madre. Pero es algo que se hace, y lo único que, bueno, usted de la clínica tiene que pagar mantenimiento en nitrógeno líquido. ¿Sí? Hoy por hoy se ofrece a los futuros padres. Entonces, la historia puede decir, bueno, para, la célula mantiene DNA. Lo único que tiene es que está de alguna manera bloqueado ese DNA en forma epigenética. Entonces, yo tengo que haber encontrado una forma de volverlo para atrás. Fíjense que cuando volvíamos a Dolly, cuando hablábamos de Dolly, una de las cosas que nosotros decíamos es, bueno, ¿cómo se hizo para que esa célula en adulto vuelva para atrás? Con pulsos eléctricos. ¿Sí? Un pulso eléctrico y se fusionó, y bueno, volvió para atrás. Pero la idea es, bueno, ¿cómo es particularmente volver para atrás? Entonces, ¿cuáles son los, de la diapositiva de Nexo, cuáles son los factores que permiten esa inflamación? ¿Sí? Y acá hay algo muy interesante escrito en el libro y me parece que es muy interesante que ustedes lo vean. Me voy a tomar el tiempo que queda en explicar cómo se hizo este experimento, porque es muy interesante y utilizan herramientas que ustedes conocen. Fíjense, este trabajo dice que se pudo inducir la pluripotencialidad de células de embriones y adultos de fibroblastos de embriones y adultos de ratón, con determinados factores. Entonces se sabía que había algunos factores de transcripción que están expresados en las células madre. ¿Sí? Entonces, estos investigadores, que si ustedes se fijan son dos, pero les va a sonar por el nombre de Yamanaka, los factores de Yamanaka, lo que hicieron es decir, bueno, tomaron 24 candidatos de esos genes que estaban expresados en células madres, ellos creían que de alguna manera podían ser los factores de transcripción que desbloqueaban esos núcleos determinados. ¿Sí? Entonces, fíjense, hicieron un sistema bastante interesante, sencillo, en el cual ellos saben que hay un gen que se llama FX15, no importa, que se expresa en células madre, en células toxicodependentes. Entonces, ¿qué hicieron estos ratones? Ellos directamente reemplazaron parte del gen, que fíjense, el promotor corresponde a un promotor que se activa en células madre. ¿Siguen hasta ahí? Entonces, adelante de ese promotor, ¿qué pusieron? Un gen que se llama beta-G, que es el gen que le da a las células resistencia a la neomicina, E418, ¿se acuerdan? Entonces, una célula puede expresar lo que le va a dar resistencia a la neomicina, y además una beta-galactosidasa, que la beta-galactosidasa tiene una yo le pongo un sustrato de 600. Entonces ellos hicieron un ratón con esas características. Entonces, ¿qué va a pasar en ese ratón? Las células de ese ratón, cuando estén en estado célula madre, tendrían que ser resistentes al antibiótico y tenían que ser azul. Eso fue lo que hicieron. Entonces agarraron, hicieron el ratón este que tienen ustedes acá, y lo primero que corroboraron, obviamente, que las stem cell eran resistentes al G418 y las células no stem cell eran sensibles al 418. Y agarraron los fibroblastos de ese ratón, tanto embrionario como adulto, y ¿qué hicieron? Le transfectaron genes. Hicieron, fíjense, este es un vector viral, retroviral. Entonces le metían el gen expresado constitutivamente de factores. ¿Cuáles? 24. Primero le expresaban de algún factor, no pasaba nada. O sea, la célula nunca le presentó de esa manera. Y después empezaron a meter, bueno, combinaciones, 10 factores, y ahí empezaron a ver que cuando combinaban los factores, las células que no eran stem cells se volvían stem cells. ¿Por qué? Porque se volvían resistentes al antibiótico. Y el esquema lo hicieron simplemente mirando el crecimiento de las células y la morfología. Es decir, afectaban las células, se veían si crecen el 418 y la morfología, que es una morfología característica esférica, que es lo que le da la característica de stem cell. Así hicieron el estudio. Y después, probando y probando y probando,
encontraron que los 4 factores que determinan que una célula sea stem cell son OC, SOX, KIF4 y MYC. Es decir, cuando esos 4 factores están activados en una célula adulta diferenciada, yo la mando para atrás en estado sin diferencia. ¿Sí? Y eso fue lo que llamaron los factores OSKM o los factores de Yamanaka, investigador principal que llevó a cabo la investigación, o los genes reguladores maestros. Y esos 4 genes que están expresados, yo puedo desdiferenciarlos. Obviamente, fíjense que después lo hicieron a esto mismo con fibroblastos humanos. Tomaron fibroblastos y hicieron que se diferencien los fibroblastos en una forma diferencial. Bueno, Yamanaka recibió el premio Nobel en 2014 por esto, porque demostró cómo células maduras pueden ser reprogramadas a células pluripotenciales. Y fíjense también con quién compartió el premio Nobel. ¿Se acuerdan de uno? Yo se lo nombré al principio de la clase, que había agarrado el núcleo del cuajo, lo había puesto dentro del ovocito del Sinopus. También lo premiaron con el premio Nobel, porque en realidad fue el primero que demostró que un núcleo programado se puede reprogramar. Se dieron el premio Nobel a los dos. A ver si no. Entonces, simplemente para que ustedes vean, los genes estos tienen la particularidad de activar su expresión, es decir, el OX hace que todos los genes de Yamanaka, sobre todo fíjense, OX4, OX4 y SOX2, hacen que se expresen, que estimulan su propia expresión, lo que hace que se desencadene ese fenómeno de diferenciación. Y fíjense qué interesante que a medida que se tomaban esas células se empezaron a evaluar qué cosas pasaban, y fíjense que hay remodelación. Fíjense que hay remodelación de cromatina, histonas acetiltransferatas, es decir, se empiezan a activar todos esos mecanismos epigenéticos que habían de alguna manera determinado el núcleo ese para que no se fíjense, empieza la expresión de microRNA, que yo no lo nombré por de tiempo, pero los microRNA son muy importantes. Entonces, fíjense que después de un tiempo, solo menos que un 1% de las células va a una célula madre. Pero esto es muy importante porque por primera vez estamos diciendo, yo puedo tomar una célula de un adulto, llevarla al estado embrionario. Y si recuerdan, yo esas células embrionarias o stem cell inducidas, conociendo los factores de diferenciación, puedo llegar a diferenciarlas a un tejido, ¿no? Y a un tejido, a un órgano propio para el paciente al cual yo le tuve las células. ¿Sí? Bueno, esto hoy por hoy es completamente en estudio. Fíjense, yo puedo tomar células de paciente, como les decía, expresarle esos factores de transcripción, y con esas células puedo obtener células para generar tejido e inyectárselo al paciente, pero también puedo, por ejemplo, generar organoides y estudiar en esos organoides diferentes patologías, diferentes tratamientos, y poder incluso diseñar un tratamiento a medida en función de la respuesta de las células de ese paciente. Hoy por hoy, chicos, esto está en completo desarrollo, y mi misión al final de esta clase, de la que viene, va a ser decirles que esto que ustedes están viendo acá, el profesional que tendría que estar en esto involucrado, es el bioquímico de la infancia. ¿Sí? Estas son cosas que se hacen hoy, y tenemos que meternos el chip en la cabeza que todo lo que sea terapia, todo lo que terapia, ¿no? Que célula, cultivo, es potestad del bioquímico y también del farmacéutico, como vamos a ver la clase que viene. Ya les adelanto, estoy haciendo este speech motivacional, que los fármacos que se vienen, chicos, los fármacos que se vienen son casi todos fármacos biológicos. Siguen existiendo las moléculas, las cuales yo las formulo, las moléculas orgánicas que yo las formulo. Sí, por hoy me referiría con el riesgo de perder un brazo, a decir que el 90% de los estudios clínicos son moléculas biológicas. Son cuerpos modificados, son factores de función, son siRNA. Bueno,
hasta hace muy poquito, ustedes vieron, la vacuna para COVID era una PN modificada. ¿Quién tendría que estar haciendo el control de calidad de la producción de eso? Un farmacéutico. Entonces, ¿cuándo ustedes van a ser farmacéuticos? ¿Van a ser todos bioquímicos? ¿O farmacéuticos? Bueno, váyanse metiéndose en la cabeza que esto es lo que existe. Los estudios clínicos son todos moléculas biológicas. Y esto es lo que va a producir. Si yo puedo crear un órgano a partir de un tejido, les recomiendo mucho que vean este video que ya está un poquito viejo. Pero este señor, que es un peruano, trabaja en Estados Unidos, Antonio Atala, lo que les va a mostrar es que él imprime en 3D un tejido. Este señor imprimió una vejiga en 3D que se la puso un paciente, un paciente pediátrico, y el paciente pediátrico pudo desarrollar su. Entonces, esto es lo que se viene, esto es para lo que tenemos que preparar la cabeza. ¿Sí? Y mi obligación como docente en la universidad pública es formarlos para que ustedes consigan trabajo, obviamente, también para que generen trabajo. Y que sepan que esto es lo que se viene, que no los agarre desprevenidos, que empiecen a producir ustedes, que no se los vengan de afuera, simplemente. Entonces, vean este video, es muy interesante. Obviamente quedaron cosas afuera, pero me parece que lo más importante lo dimos. Este tema de diferenciación es un poquito complicado, como yo les decía, porque no está en ninguno de los libros abarcado en forma totalitaria lo que yo les quería dar. Entonces, obviamente, tenemos los dos libros de cabecera. Esto es un trabajo, pero me parece que si les interesa el tema, péguenles una mirada. Yo no tengo un poco más. Pero si usted quiere saber un poquito más, y donde yo saqué material para la clase, tengan presente estos temas. Pero con la clase ya es suficiente. Entonces, mañana descansamos y el martes y jueves tenemos cáncer 1 y cáncer 2. ¿Está?